Hay personajes que son increíbles, pero otros son Legendary! And if you don't love me now, you will never love me again. Star-Lord es un caso curioso, no solamente por ser un personaje prácticamente desconocido para la gran mayoría, sino porque su arco en las películas es muy diferente al de otros personajes de Marvel en el MCU. Iron Man busca la redención, Peter Parker quiere encontrar su propia identidad como superhéroe, sin embargo Star-Lord evita buscar algo. Tenemos que posicionar bastante bien al personaje para entenderlo. Peter Quill vio en carne propia la muerte de su madre, la persona más importante para él murió, y tuvo miedo de aceptar su pérdida al no darle la mano para despedirse, huyendo y de forma conveniente terminando en el espacio. Muchos años después vemos su forma de vivir. Es un forajido, pensando únicamente en sus intereses como los premios y el dinero, pero a su vez está buscando varias aventuras con diferentes mujeres o, lo más importante, buscar reconocimiento de los demás, eso por el propio nombre. Star-Lord no es solamente algo que suena bien, es el recuerdo de su madre, la negación de que ella ya no esté y también la forma de no sentirse culpable de no haber agarrado su mano en su muerte. Por eso justamente también está aferrado a no separarse del Walkman y las canciones que tanta paz le daban. Extraña a su madre y no quiere dejarla ir por no perdonarse el no haber hecho nada por ella en su muerte. Y eso lo llevó a varios años donde nunca quiso volver a buscar un vínculo genuino. Además que el contexto donde creció con los saqueadores y bueno, siempre le recuerdan esa experiencia tan fea donde casi se lo comen. Star-Lord es un ser que quiere amar, pero no quiere abrirse ante la vulnerabilidad y el dolor, y eso se mantuvo por varios años, hasta que conoció a los Guardianes de la Galaxia, este grupo de gente con demasiados problemas, traumas y sobre todo deseos de mejorar. Fue la clave para que Star-Lord finalmente quiera abrirse a los demás, pero obviamente no fue un proceso fácil. De hecho, los propios Guardianes en su inicio se conocieron en circunstancias curiosas, en la cárcel, con un objetivo egoísta o individual, el dinero o la venganza. Sin embargo, aquí entra el personaje más importante para Star-Lord. La hija de Thanos fue quien logró penetrar por primera vez en su muralla que había construido. A pesar de ser una asesina, Gamora decidió buscar una mejor vida y evitar que Sandar sea destruida por Ronan, porque ella misma vio la muerte de sus padres a manos de Thanos. Esto pone a reflexionar a Star-Lord. Obvio, esto no será tan fácil, porque debe cambiar todo su estilo de vida y lo que ha construido hasta ese momento, pero hay algo que en esta nueva vida puede hacer que el riesgo valga la pena. Por eso creo que esta escena es bastante importante. Ella, intrigada del por qué decidió arriesgar su vida y oportunidad de escapar por un Walkman, Peter se abre al dolor y la intimidad con Gamora, contándole lo importante que era para él, aunque evitando decirlo de su madre porque aún le duele mucho, lo cual lo vuelve en un vínculo real después de años de evitarlo. Aunque no deja de ser Star-Lord, se aventó mucho el amor y resultó lastimado, pero ahí por un momento descubrió un lugar de paz y tranquilidad, donde fue escuchado no como una recompensa, mercenario o un intento de leyenda. Ahí solo fue Peter Quill, y por eso mismo cuando la chica está en peligro, él por primera vez decide ponerse en peligro, no por unidades, sino por la vida de alguien que genuinamente le importa. El personaje puede ser un idiota a veces, un egoísta, un tarado y muchas cosas que se le han criticado a un personaje, pero tiene un buen corazón que no dudó en salvar a Gamora, porque finalmente encontró a alguien que lo apreció por quien es, amando a alguien de forma genuina nuevamente. Por ese mismo impulso de ayudarla, es que decide que a pesar de tener todo en contra, va a unirse con Rocket, Drax, Groot y Gamora para salvar Sandar. Porque siente empatía y entiende que cada uno de ellos ha perdido algo en su vida, como su familia, amigos o nuestros hogares, que a pesar de todo ese dolor, tienen la oportunidad de evitar que otras personas sufran lo mismo que ellos, porque los demás merecen ser felices, y es lo que estos perdedores, como dice Quill, intentarán proteger, como los Guardianes de la Galaxia. Con eso en mente, el momento de pelear contra Ronan es crucial para su personaje. Está luchando contra alguien que no puede permitir que otras personas sean felices si él no lo es.
una dualidad con el propio Quill. Y cuando la gema del infinito está en el aire, a pesar de tener el riesgo que al tocarla vaya a morir, no le importa. Star-Lord dejó de pensar en sí mismo, aunque eso le cueste la vida. El momento no solo es épico porque vemos a un mortal controlar una gema del infinito, sino que lo vemos acompañado de amigos, de una familia, reflejando que cuando nos juntamos con personas que nos comprenden o nos escuchan, nosotros cambiamos para hacer algo mejor, a dejar de vivir por el egoísmo, sino por el amor. Por eso mismo, que él ve a su madre teniendo la oportunidad de darle la mano una última vez y ahora sí haciéndolo, significa que Star-Lord finalmente volvió a amar, encontrando a su nueva familia, siendo ahora un guardián de la galaxia. Por eso mismo es que finalmente abrió el regalo de su madre, cerrando un ciclo con ella, no olvidándola porque fue una parte importante para él, pero su recuerdo doloroso ahora se volvió en uno feliz para seguir viajando a través de las estrellas, ayudando a quien lo necesite, como su pequeño Star-Lord. El arco de Peter Quill en esta película fue diferente al de otros personajes del universo de Marvel. Por eso también entró en el corazón de muchos, porque nos hemos encontrado en esa situación de miedo de volver a amar, por no querer ser lastimados nuevamente. Pero a pesar de ello, debemos dejarnos sentir, porque lo único real en este mundo es el amor. El amor a nosotros mismos, hacia la gente que queremos, a lo que nos hace felices, es lo que nos mueve a todos y lo que nos hace ser mejores personas. Pero también con ello hay que tener cuidado con quién o qué amar, y eso lo veremos en el siguiente volumen. Guardianes de la Galaxia Volumen 2 ahora nos da un Star-Lord que ya tiene un equipo establecido, que no tiene miedo de abrirse al amor que tanto él estaba negando, y obviamente enamorado de Gamora, pero esto es un proceso que lleva su tiempo. Tiene miedo aún de que sus vínculos tan queridos se pierdan en algún momento como fue con su madre. Además, aún debe saber con quién juntarse para amar realmente. Esto se verá desafiado cuando finalmente conozca a su padre. Se planteó antes que él era un ser celestial, pero ahora Ego llegó para cumplir su misión de conocer a su hijo. Pero como muchos sabrán, esta persona no es que tenga los mejores deseos para el mundo. Star-Lord tenía un conflicto interno de no saber qué pasará por los sentimientos por Gamora. Cree que no funcionará posiblemente, pero aún así debe reconocerlo, y más porque ella ya lo descubrió por Mantis. Y es cuando debe arriesgarse para que su amor finalmente evolucione, pero está cegado por el que pensó era el amor genuino de su padre, desprestigiando el que ya tenía con los guardianes. Por eso mismo la película nos dice sobre que estos vínculos que podemos sentir como amor no siempre son así. E igualmente Peter debe notar cuando una persona realmente lo aprecia y no por un deseo egoísta. A pesar de que Yondu lo secuestró y era una gran herramienta para los devastadores, en varias ocasiones lo ha perdonado, lo ha cuidado o no toma las mismas represalias que haría con otros devastadores. Pero claro que debe aparentar que él no es así por mantener su reputación, pero el amor que él siente por Quill es genuino, lo que tarde o temprano tuvo que aceptar hasta su final. Ego estaba pasando por algo similar a Peter. Él estaba finalmente aceptando que amaba a la madre de Quill. Sin embargo, él pensó más en sí mismo y su misión de perfeccionar la vida más que disfrutar la que ya existe. Por eso mismo, él negó el amor e hizo algo que romperá el vínculo que estaba teniendo con Quill, admitiendo matar a la madre de Peter. Lo que dije suena cruel. De hecho, eso es un detalle interesante del personaje. Al momento de saber que Ego puso el tumor en la cabeza de su madre, le disparó sin pensar. Esto habla mucho sobre cómo Star-Lord es muy aferrado a los pocos vínculos que considera verdaderos y cómo él tiene miedo de perderlos, que luego veríamos en Infinity War. Pero en esa batalla contra su propio padre, Yondu le recuerda lo que es importante para él. ¡Yo uso mi corazón! ¡Oh! Eso quiere decir que el amor es lo que debe guiar las personas que son importantes y la que nos hacen crecer. Guiar tu vida con amor es lo más hermoso y lo que siempre funciona. Pero ese dolor de perder a alguien lo va a experimentar nuevamente. Yondu, después de una vida de errores, decide salvar a Peter para enmendar todo lo que hizo e igualmente confesarle lo mucho que lo quiere, sacrificándose por el niño que siempre quiso. Esto fue un golpe enorme para Peter, pero con su sacrificio y palabras reconoce quiénes son las personas que siempre vieron por él, que hasta el tipo más insufrible, como lo pudo ser un devastador, puede quererlo más que su propio padre. Ningún linaje, sangre o poder que comparte será quien define a quién querer, sino quien nos hace crecer o quien lamenta el daño que pudo ocasionar para enmendar sus errores. Debo decir que a pesar de que Guardianes de la Galaxia Volumen 2 es la más floja de la trilogía, también deja un gran crecimiento sobre lo que es el personaje de Star-Lord.
aprendió a valorar los lazos que ha tenido hasta el momento, como lo son los Guardianes de la Galaxia, y gracias a eso descubrimos lo importante que se ha vuelto su nueva familia, que cualquier daño que le ocasionen, él va a tomar acciones inmediatas, lo cual va a tener consecuencias claras para el futuro del MCU. Vamos a dar un pequeño paréntesis antes de llegar al volumen 3. Infinity War, al ser el mayor evento del MCU hasta ese momento, también tenemos la presencia de los Guardianes y bueno, Gamora es un punto importante para esta película, no solo por ser la hija de Thanos, sino también por Peter Quill. Ella le pide que si es necesario, la mate, porque al saber la ubicación de la gema del alma, todo el universo estará en peligro. Peter no quiere hacer eso porque sería volver a perder a alguien importante. Ya fue su madre, Yondu, y parece que ahora sería Gamora. Es bastante fuerte, porque él está aferrado a la gente que quiere, y ahora más porque parece estar formalizando algo con Gamora. Siendo sacrificada para conseguir la gema del alma, Star-Lord fue el primer afectado ante esa noticia, intentando castigar a Thanos y golpeándolo sin importar las consecuencias. Por supuesto que la arruinó porque casi le quitan el guante a Thanos, pero no fue el único que lo hizo en esta película. Además, esto es lógico con su personaje. Él está muy aferrado a los Guardianes, porque es lo único que le queda. Por eso la muerte de Gamora lo destruyó por completo. Fue la primera persona con la que volvió a abrir su corazón y ahora la perdió. Un duelo que le costará mucho llevar, y más porque una versión de Gamora que no llegó a conocerlo se quedó en el presente. Y debe vivir un duelo para una persona que murió mientras está con vida. Es bastante complicado llevar eso, pero una lección que él mismo se dice antes de la salida del volumen 3 y que será una parte importante de su desarrollo fue en Love and Thunder. Pero sentir ese dolor es mejor que sentirse vacío. Y ahora vamos a despegar a la aventura del final de la trilogía. Aunque obviamente el foco principal es en Rocket, Peter tiene sus momentos para avanzar como personaje. Podemos conocer su realidad donde él está consumido por el dolor de haber perdido a Gamora, alcoholizándose constantemente. Por esto la lección de la película se trata de que este amor que tanto se construyó y actualmente duele, hay que dejarlo ir. Cuando Rocket está en riesgo de perder la vida, deben contactar con Gamora para encontrar la forma de buscar información importante para curarlo, porque ya perdió a muchísimas personas y ahora no perderá a su mejor amigo. Pero también le recuerdan que igualmente él ha abandonado personas que lo querían. Su abuelo, si bien no actuó bien ante la pérdida de su hija, quería mucho a Quill y ahora no solamente debe dejar ir un amor, tiene que reconectar con uno del pasado. Aquí es donde Peter debe seguir trabajando para aceptar que la Gamora que está viendo no es la que conoció y que tanto amó. Aunque no es un trabajo fácil lo que quiere hacer, intenta volver a enamorarla, necio de que pueden volver a reconectar, pero no se puede. Hasta el más mínimo cambio de cómo se conocieron afecta la perspectiva que tenemos de las personas. Sin embargo, él de verdad sufre constantemente por estar cerca de ella, y eso también es por las personas que dejó en la Tierra, porque es un recuerdo que a él no le gusta. Le reclamaron sus intentos para traer a la Gamora que él tanto quería, porque tenía miedo de aceptar esta realidad en la que ya no está. Eso es algo que debe trabajar, aceptar la pérdida, no dejarse caer por lo que se fue, sino vivir por nuevos propósitos, nuevos vínculos, o igualmente por reconectar con unos del pasado. Su miedo vuelve a crecer cuando Rocket está a punto de morir, gritando de impotencia y no dejando que se vaya, aferrado a lo que ya conoce, negando la posibilidad de una realidad sin su mejor amigo, en la que ese amor se vaya a acabar, pero esto lo dejó reflexionando sobre lo que ha hecho hasta ese momento con su vida. ¿Qué debe hacer porque hay personas que lo quieren y pueda reconectar con su amor? En este caso, su abuelo. Con esto decide ya no huir del miedo a perder a alguien, sino enfrentarlo y aceptarlo, así como el propio Rocket acompañándolo contra el gran evolucionador. De hecho, lo que más me gusta de esto es que no vuelve con Gamora, reconecta con ella, pero no para una relación amorosa, sino como una camarada. Gamora sabe por qué su versión del futuro se enamoró de él, al ver cómo no le importa poner su vida en riesgo si es que va a salvar a los demás, pero viviendo su nueva vida como devastadora y no con los Guardianes. Y por el otro lado, Peter aceptando que ella no es su Gamora, para seguir con su vida, porque la ama y ese sentimiento jamás se irá, pero puede transformar ese dolor en algo para recordarla con cariño y no para sufrir por su ausencia. Por eso mismo, con todo esto, se retira de los Guardianes de la Galaxia para encontrar nuevas conexiones y cambiar el estilo de su vida que estaba tan aferrado en mantener, dejar de huir de ese dolor, así como cuando aceptó finalmente el amor. Peter Quill desde su debut en 2014 cambió muchísimo.
pasó de ser un egoísta que poco o nada le importaba a los demás, que luchaba constantemente consigo mismo para amar o aceptar su pasado, evolucionó en un líder innato, alguien que se preocupa por los que quiere, que sigue buscando mejorar, y ahora es alguien que no se arrepiente en la persona que fue, convirtiéndose finalmente en el legendario forajido.